Ah, respuesta a lo que tú estás proponiendo en tu video de querer hacer pasar a los donatistas como sedevacantistas, y no, el asunto no es así. Procuraré rebatirte ahorita nada más 3 puntos de los 20 que tú mencionas. En cada uno nos podríamos entretener 2 horas, así que no me voy a meter en cada uno. Tú empiezas diciendo, me están diciendo mucho que si Francisco es masón, y tú en algún otro lugar del sitio dices que no consta que Francisco sea masón. Ok, cierto. No nos consta, nadie ha divulgado las listas secretas todavía donde conste que Francisco alias Bergoglio alias Francisco sea masón, pero eso no quita que él es filomasón, y eso está perfectamente demostrado. Hay puños de fotografías donde lo ponen a él en compañía muy feliz de masones, herejes y todas esas cosas. Ahora, aun cuando él no fuera amigo en lo personal de los masones, él es amigo de la mentalidad masónica. ¿Cuál es la mentalidad masónica? Muy sencillo: el gran universal, el ojo que todo lo ve, todos los hombres somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, todos somos estamos en igualdad, fraternidad y libertad. Todo eso lo cree Francisco. Entonces, no, por si no lo sabes, no es necesario para que uno sea expulsado que uno sea totalmente y formalmente hereje o masón. Basta con ser filo hereje o ser filomasón. Y para que lo entiendas te voy a poner un ejemplo facilito, algo que tú puedes entender de lo que difundía Wojtyla alias Juan Pablo II. Wojtyla decía que si alguien facilitaba el aborto, ese alguien, por facilitar el aborto, ya estaba excomulgado. Entonces estaban excomulgados no nada más los que se hacían directamente los abortos, sino aquellos que lo recomendaban, aquellos que lo practicaban, aquellos que lo asistían en un hospital, o aquellos que legislaban a su favor, es decir, todo aquel que lo facilite. Lo cual te quiere decir que los excomulgados no son exclusivamente los que abortan, sino toda la camarilla de los que están alrededor de ellos. ¿Ok? ¿Te queda claro? Entonces, en el caso de los masones es lo mismo. Están excomulgados no solo los masones ni los herejes, sino todos aquellos que los faciliten o hagan introducir sus errores, aunque ellos mismos no lo sean. En el caso de los abortistas es muy obvio. Si un doctor es hombre, pues hombre, él nunca se va a hacer un aborto, él nunca lo van a excomulgar por eso, pero sí si lo facilita. ¿Ok? ¿Queda claro el asunto? Luego, tú dices más adelante, Francisco es papa y Benedicto es papa, emérito pero papa. Ok, supongamos que tienes razón y que ambos son papas. Si eso es cierto, tú estás en una iglesia bicéfala, tiene 2 cabezas. ¿Tú aceptas estar en una iglesia que tenga 2 cabezas? ¿No sabías que fue dicho que todo reino dividido entre sí mismo no sobrevive? ¿Tú aceptas que la iglesia católica, entre comillas, tenga 2 cabezas? Una de ellas emérita, entre comillas, pero cabeza. Es decir, emérito, pero papa. Pues sí, pero papa, a fin de cuentas. La iglesia nunca ha tenido 2 papas. Tú me podrás decir en aquella vez en que hubo 2 y hasta 3 papas en la iglesia. Sí, podrás arguir eso, pero no eran 2 papas. Alguno de los 2 era un antipapa. El asunto es que teológicamente nunca se supo. Entonces, en el mejor de los casos, uno era un papa y el otro un antipapa. En el peor de los casos, los 2 eran antipapas. Así que aplícalo a lo actual y tú dime, en este caso, ¿quién es el antipapa? ¿Bergoglio o Benedicto? Yo diría que ambos, cosa que tú no vas a aceptar. Luego tú más adelante dices, el origen de esta crisis es con Francisco y ya está. No, no es cierto, porque al decir eso y al afirmar eso tú estás ignorando todo lo que ya pasó del Concilio Vaticano II para acá. Estás echando por la borda todo lo que ya hizo Juan XXIII, todo lo que hizo Montini, alias Paulo VI, todo lo que hizo Juan Pablo I, lo que hizo Wojtyla, alias Juan Pablo II, lo que hizo Ratzinger, alias Benedicto XVI, que está en los otros videos que yo ya puse, y obviamente todo lo que ha hecho Francisco. Entonces no puedes decir que Benedicto, digo que el problema empieza con Francisco. El problema empieza desde el Concilio Vaticano II, no lo disfraces. Y desde ahí tiene que partir tu teología, desde que el Concilio Vaticano II de entrada está mal. ¿Ok? Luego tú dices, lo del sedevacantismo es una cosa tan obvia. Ok, si es tan obvio el error, ¿por qué no dices cuál es el error del sedevacantismo? Ahora bien,
Yo no admito que yo sea un sedevacante, porque cuando ustedes mencionan la palabra sedevacante, en su mente para ustedes eso es igual a cismático. No es cierto. Un cismático es el que rechaza la autoridad papal. Yo no la rechazo. Yo rechazo que Francisco Bergoglio Águilas Francisco sea papa. Ahora, aquí te enfrentas a una cosa. Tú más adelante en tu video dices que se llama el interpretado el dogma de la infalibilidad papal. ¿Ok? Tenemos que entenderlo como el concilio lo dijo. Sí, lo tenemos que entender como el concilio lo dijo. Pero el concilio dice que este carisma de una nunca deficiente fe, nunca, ¿sabes lo que es la palabra nunca? Ok, este carisma de una nunca deficiente fe fue prometida a Pedro y a todos sus seguidores en el papado. Todos sus seguidores. Ok, ahora tú dices, Bergoglio es seguidor de Pedro, está en la línea de Pedro. Tú dices, sí. ¿Dónde está su carisma de la infalibilidad? Enséñamelo. No lo ha querido usar. Entonces son unas palabras mágicas que no ha querido emplear el Señor. Redujiste el dogma de la infalibilidad a unas palabras mágicas. No es eso lo que entendió el concilio. El concilio dice, este carisma fue dado a Pedro y a todos sus sucesores. ¿Para qué? Para que aparten a la gente del mal. Bergoglio, ¿qué está haciendo? Induciendo a la gente al mal. ¿Dónde está su carisma de la infalibilidad? Y ahora bien, los católicos que ya reconocimos que Bergoglio es un hereje, no por eso somos sedevacantistas. No, señor, lo niego. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Reconocemos la autoridad romana cuando la hay. En este caso no la hay. ¿Qué quieres que le reconozca? Ahora, por otro lado, tú promueves una revolución en la iglesia. ¿Cuál revolución? Tú dices, Bergoglio es papa. Sí, sí es papa. Todos contra Bergoglio, guerra contra Bergoglio y su sínodo del Amazonas. Señor, tú estás fomentando una revolución contra el enviado de Cristo, porque si tú lo admites como papa, admites que el Espíritu Santo lo puso ahí y admites que el Espíritu Santo lo guía. Entonces, ¿dónde está lo que tú defiendes? Tú defiendes una revolución en la iglesia. Yo defiendo que Bergoglio no es papa y que como tal no tiene poder en la iglesia. Es así de simple. Tú dices que sí es papa, tiene el poder, y además de que admites que tiene el poder, lo combates. Estás contra la autoridad puesta por Dios. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Que ya llegue otro papa y no le guste al vecino de enfrente. ¿También va a decir que hay que combatirlo? Si es la primera vez en los 20 siglos de la iglesia que se dice combatamos al papa. No, señor. A los papas medievales, a los que tú me puedes citar como inmorales, no los querían por inmorales, no porque fueran herejes. Ahora, y aquí te va lo peor. Tú afirmas que ha habido papas a lo largo de la historia que se ha demostrado que son herejes, ¿ok? Tú lo afirmas. Bueno, al afirmar eso estás diciendo que su santidad Pío IX, cuando declaró el dogma de la infalibilidad papal, en los términos que él lo hizo, no en tus términos que te lo quieres inventar, mintió. Estás acusando de mentiroso a su santidad Pío IX. La diferencia es que a su santidad Pío IX no lo puedes acusar de hereje, mientras que yo sí puedo acusar a Bergoglio de hereje. Entonces ese es el fondo del asunto, mi estimado, y eso es lo que tenemos que discutir. Uno de los dos tiene la razón y uno del otro miente. El asunto es quién de nosotros miente.